Han pasado cerca de 70 años y, sin embargo, la Guerra Civil Española continúa mostrando muchas de las cicatrices que dejó al final de la contienda en Asturias. Es muy común en muchas ocasiones que la Guardia Civil tenga que acudir a alguna huerta de algún particular para desactivar algún proyectil que aún se encuentra enterrado con el paso de los años. Sin embargo, lo que permanece en muchos casos inalterable, pues es la arquitectura militar que alberga nuestra región y que parece ser que es mucha, en diferente estado de conservación, desde el más excelente, esta tal cual se construyó, hasta otro tipo de arquitectura que está prácticamente en ruinas. Para hablar de todo ello, de qué tipo de arquitectura militar procedente de la Guerra Civil hay en Asturias, cómo se conserva y dónde se encuentra. Pues están esta noche con nosotros Artemio Mortera, presidente de Arama, ¿qué tal? Buenas noches. Y Antonio Cuestas, vocal de Arama, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Arama es la Asociación para la Recuperación de la Arquitectura Militar en Asturias, si no me equivoco, ¿no? Sí, delimitamos un poco más. En realidad el nombre de la asociación es ese, pero añadimos al final 1936-37. Porque si no, al hablar genéricamente de la arquitectura, habría mucha gente que podía pensar que estábamos estudiando castillos medievales o campamentos romanos. Claro. O fortalezas del siglo XVIII. Claro. No, nos centramos en la Guerra Civil. Exacto. Pues una vez conocido qué es, ¿de qué se ocupa Arama principalmente? Principalmente, Arama se fundó, va a ser ahora, este año 2016, hace 10 años la asociación. Cuando la fundamos, el principal problema con el que nos encontramos fue con el absoluto desconocimiento que había de todo este tema a todos los niveles. Nosotros en su momento tratamos de hablar con las autoridades regionales, con cultura, con las concejalías de cultura de diferentes ayuntamientos donde están estas obras, y la primera reacción era en ellos de sorpresa. Sí. Decían, pero tenemos esto. Claro. A partir de ahí entonces nos tuvimos que centrar en dar esto a conocer de alguna manera. Y empezamos a utilizar una serie de caminos para conseguir este fin. Caminos entre los cuales tuvieron una alta participación los medios de comunicación públicos. Procuramos a través de ellos difundirlos. Nuestro siguiente paso después es, una vez que se conoce lo que tenemos, es conservarlo. Claro. Y estudiarlo, porque no solo basta decir ahí está eso, sino hay que decir cuándo se hizo y por qué se hizo. Y ya el paso final es recuperarlo, tanto la fortificación como el entorno, de manera que se haga accesible a los visitantes o a los estudiosos. Claro. Y dentro de ello, hacer unas rutas para que se pueda disfrutar un poco, conocer y disfrutar. Hablaremos posteriormente de estas rutas. ¿Hay muchos vestigios en Asturias actualmente de este periodo histórico? Más de 500 solo de hormigón. Y curiosamente, hablando del desconocimiento de ello, todavía sigue existiendo. Por ejemplo, en el concejo de Oviedo y Las Regueras, como la Guerra Civil en Asturias se basó principalmente en Oviedo y su cerco, básicamente era la cuestión, en estos alrededores, en Naranco, en Las Regueras, en Candamo, toda esta zona, por ahí hay muchísimos vestigios. Solo de hormigón, no hablamos de los cientos de kilómetros de trincheras, claro, o de parapetos, hablamos de hormigón, de construcciones de hormigón. ¿Y de qué tipo son estas construcciones de hormigón? Fundamentalmente hay dos tipos. Las que son activas, sí, o sea, para armas, y las que son defensivas, como son refugios o abrigos. Dentro de las de armas, lo más numeroso son los nidos de ametralladora, son las casamatas para armas automáticas. Y lo más espectacular debería de haber sido las casamatas que se hicieron para las piezas de artillería. Digo lo más espectacular porque, claro, una pieza de artillería es mucho mayor que una ametralladora, claro, y por lo tanto la casamata tenía que ser mucho más grande. Claro. Esas casamatas son las obras de mayor tamaño que tenemos. Sin embargo, lamentablemente, están destruidas al 100%, porque además las destruyó nada más terminar la guerra en Asturias, cuando aún quedaba todavía un año de guerra en el resto de España, ya empezó a destruirlas el Servicio de Regiones Devastadas para aprovechar los raíles
que se habían metido como refuerzo de los techos. Entonces fueron plano en mano, volando una a una. Con lo cual ha sido una pérdida ya irrecuperable. Nos queda una cosa importante de ellas, que es que muchas, no todas, esas casamatas tenían túneles de comunicación. Y aunque han volado lo que es la casamata, los túneles de comunicación permanecen y son muy interesantes. Demuestra que el acero era mucho más caro que la dinamita en aquella época. Y aparte de eso, queda una en el concejo de Llanera, que pudimos ver un poco el grosor y tal, pero la volaron, pero quedó el techo hundido. Es la única que tiene techo, aunque está partido en forma de V, pero es la única que queda y son construcciones, como dice Artemio, muy llamativas, muy grandes. Ese techo... Ahí podemos ver unas imágenes de su canal de YouTube, en el cual pues están realizando pues unas labores de desbroce con el fin de localizar una de estas construcciones. Las imágenes van a seguir, van a poder ver tanto ustedes como los espectadores. Esto es Santa María del Mar. Santa María del Mar, claro. Pues ahí les tenemos, realizando esas labores. Vamos a continuar conversando. ¿Están bien conservadas las que quedan? El problema, como se ve, es que muchas de ellas están tapadas. Y a veces el estar tapadas es bueno. Ayuda a que se conserven y que nadie las toque. En cuanto al estado de conservación, hay de todo. Hay algunas que, precisamente por haber estado tapadas, nadie entró en ellas desde el final de la guerra. Entonces, cuando entramos, las encontramos como estaban entonces, porque en las más conocidas podemos encontrar pintadas, roturas, basura normalmente cantidad, y en cambio hay otras que han sido arrasadas por completo a nivel de los cimientos. O sea que la gama de estados de conservación es total, desde lo más a lo menos. Nos comentaba que donde más hay es en la zona de Oviedo y Las Regueras. Ustedes supongo que las tendrán censadas, vamos a llamar así. Sin embargo, hay repartido por toda la geografía, me imagino, ¿no? Sí, la zona principal, o sea, el frente de guerra de Asturias, toda la guerra en Asturias gira alrededor de Oviedo. Oviedo primero queda absolutamente cercado, 3 meses más tarde las columnas gallegas rompen el cerco, pero sigue comunicado con su retaguardia a través de Las Regueras y Grao por un pasillo de comunicación estrechísimo, y toda la guerra está en ese entorno. Entonces, el frente empezaba en San Esteban de Pravia y La Arena, es decir, en la desembocadura del Nalón, y en la parte republicana va siguiendo todo el río hasta Oviedo, donde se va discurriendo en todo el entorno de la capital. Estas fortificaciones de que estoy hablando son todas republicanas. Fortificaciones nacionales hechas por el bando nacional de hormigón, solamente quedan 2 que además son polvorines, ni siquiera son fortificaciones de combate. ¿Ustedes las descubren, las conservan? ¿Qué realizan? Hombre, nosotros las descubrimos y las censamos. Tal y como vemos ahí, ¿no? Por ejemplo. Sí. Ese está muy bien conservado. Como detalle diré, esta foto está hecha desde la tronera, pero la entrada la tiene cegada, o sea que afortunadamente no entró nadie dentro. ¿Y las administraciones también se preocupan por estos vestigios? Nosotros procuramos que se preocupen, es lo que queremos. Yo entiendo que la labor debe de ser realizada. Puede haber una protección a más alto nivel desde el Principado, pero entendemos que son los ayuntamientos los que debían de conservar y poner en valor este tipo de obras. Nos hemos dirigido a ellos, en unos hemos tenido unas respuestas magníficas, en otros mucha comprensión, pero después a la hora de hacer cosas prácticas nada, y por último hay los que no quieren saber nada del tema. Sí, como el tema de la guerra civil es un poco tabú aún, creo que porque no está suficientemente explicada. Nosotros damos conferencias también sobre lo que lleva ese entorno de las fortificaciones, y decir también que, no lo comentamos antes, que Arama es absolutamente imparcial, cada uno puede tener sus ideas, pero como Arama es exactamente, que eso pues nos da a tener también buenas relaciones con todo el mundo. Y luego las actividades que hacemos son todas altruistas, no hay ningún ánimo de lucro en todo lo que hacemos. Señalar en la zona del nuevo hospital, en la zona más cercana, creo recordar, a pediatría, hay un embudo en el cual se puede ver dentro
a una profundidad sí hay una construcción de este tipo. Hay más de una. Eso era la primera línea del frente. Los defensores de Oviedo estaban en la Cadellada y los atacantes, los republicanos, en esa línea precisamente. Sí. Ahí había, por tanto, unas líneas de fortificación muy interesantes. Eran unos caminos cubiertos, unos caminos de tiradores cubiertos de hormigón, que a su vez llevaban unos nidos para arma automática en ellos, insertados en ellos, y después había otras, todo, por supuesto estaba todo, era una red de trincheras de obra, de ladrillo, y nidos en este momento, pues no recuerdo la cantidad exacta, pero yo diría que del orden de 8 o 10. Entonces fue cuando se empezaron las obras para hacer el nuevo hospital. Sí. Nosotros recuerdo que el día que se puso la primera piedra en la Nueva España, compartimos página nosotros denunciando que ahí había unas obras muy interesantes y que era preciso conservar. Nos hicieron caso solo en parte. O sea, hubo unas obras que se destruyeron, otras se enterraron, ha quedado, sobre todo la galería, yo creo que esa no la han destruido, han construido simplemente encima de ella edificios. Y después, como cesión, nos dejaron tres nidos de ametralladora. Ese que está en una rotonda, metido en un embudo, lo dejaron hundido. No sé por qué, porque allí la carretera resulta que no va horizontal, pero bueno. Otro que por el contrario está elevado, excavaron los cimientos, de manera que el nido de ametralladoras ahora queda a 2 metros de altura, con evidente riesgo de volcar en cualquier momento. Claro. Y por último hay otro que ya está en la calle Manuel Llaneza, en la propia calle, y también han dejado allí de mala manera. O sea que dejaron esos 3 nidos, pero están muy mal conservados, por supuesto sin limpiar y sin señalizar. Claro. Las fotos se podían ver, las galerías y demás que comentaba Bartemio eran auténticamente impresionantes. Una pena que no se puede conservar todo también. Claro. ¿Hay sensibilidad en Asturias, en España, bueno, por conservar esto? Me refiero, por ejemplo, en algunas zonas de Francia, como es la zona de Normandía, sí se conserva perfectamente o en mayor medida perfectamente lo que es la muralla del Atlántico. Incluso se utiliza como atractivo turístico, se puede visitar, se puede hacer fotos, se puede recorrer las galerías y las casamatas, los búnkers famosos por dentro. Bueno, en otras zonas de Europa hay fuertes como el de Benemal en Bélgica, que se conserva también perfectamente. Aquí en España, no solo en Asturias, sino también en otras zonas, ¿se conserva o se deja de lado? Siempre se tuvo abandonado. Aquí las iniciativas procedieron siempre de particulares. La primera ruta que se hizo aquí en España, las primeras fortificaciones que empezaron a darse a conocer al público, fueron en Aragón, con motivo de lo que llamaron la Ruta Orwell. El periodista inglés, periodista y escritor inglés que estuvo aquí en España combatiendo con los republicanos. A continuación fuimos nosotros les seguimos, pero han ido formándose una serie de asociaciones. Hay asociaciones en el País Vasco, donde están muy centradas sobre todo en el tema del famoso cinturón de hierro. Hay asociaciones en Madrid, en Extremadura, en Castellón, en Cartagena, en Aragón, con Aragón-Cataluña, con lo de la batalla del Ebro, e incluso en Galicia, que a pesar de que no hubo guerra, sí había unas grandes fortificaciones de costa, que bueno, todas están laborando en el mismo camino que nosotros. No con mucho éxito. A veces consiguen pequeñas ayudas con las cuales se pueden hacer unas cosas. Y el problema que tenemos, y lamentablemente no solo en las fortificaciones, suelen ser los cambios de autoridades. Cuando uno conecta con un grupo al que les gusta el tema, les parece bien, entonces se vuelcan y hay una receptividad y hay una colaboración. Pero es muy frecuente que cuando si cambia el gobierno, el nuevo grupo que entra, aquello no le interese y lo dé por olvidado. Y concretamente este verano tuvimos una experiencia. Nosotros hacemos todos los años una salida fuera de Asturias para conocer las fortificaciones de otros sitios. Entonces este año fuimos a Galicia.
Y hay una batería cerca de La Coruña, al sur de La Coruña, que el grupo municipal de la zona en su momento pretendió hacer una obra pues muy interesante, recuperar la batería, conserva algunos de los cañones, e hizo una serie de edificaciones para dar conferencias, para poner bibliotecas. Esto habrá sido hace 5 o 6 años, y este verano lamentablemente nos cayó el alma a los pies porque se ve toda la obra a medias o realizada en algunos puntos, y que vuelve a estar abandonada. Se ve que el equipo siguiente ya no lo consideró prioritario, o ya no lo consideró importante. Bueno, por otra parte, ustedes realizan rutas, lo que es por Asturias, para mostrar estas fortificaciones. ¿Cómo se puede acceder a esas rutas? Pueden contactar con nosotros, por ejemplo, a través de nuestra página web, Arama. Se pone en cualquier buscador, aparece, en Facebook también, contactar de varias maneras con nosotros. Tenemos también para divulgación, si quieren ver uno en concreto, una página que se llama blocao.es, donde puede verse la localización de los nidos, y esa es la manera. Las guías son totalmente, como decía, altruistas por nuestra parte. No buscamos, siempre encontramos, alguien de la asociación encuentra un hueco para hacerla. Y bueno, pretendemos esa divulgación. La divulgación conlleva una sensibilización y una posible protección en el futuro de esas obras, porque el problema de estas obras es que no tienen 100 años. Hay en algunos sitios y algún ayuntamiento que sí las tiene catalogadas con algún tipo de protección, pero al estar en terrenos privados, muchas de ellas, pues hay un problema de que pueden desaparecer, como han desaparecido ya muchas. Las de Oviedo que comentaba antes Artemio, al ir creciendo el casco urbano, se han ido deshaciendo todas. Nacionales quedan prácticamente ahí en la zona de la Florida. Son restos. Medio nido, digamos, porque está en muy malas condiciones. Le falta el techo y le falta la parte de atrás. Entonces, poquito queda. Bueno, próximos proyectos que tienen ustedes en marcha. Me imagino que continuar en esa pelea, en esa lucha de recordar esa historia, ¿no? Sí, en breve celebraremos el 10º aniversario de la asociación. Sí, vamos a ver si organizamos algún pequeño acto, alguna conferencia, alguna cosa para celebrarlo. Y un proyecto con el que estamos ahora embarcados, nosotros el año pasado, el 2015, 2014-2015, se abrió una ruta de fortificaciones en Grado. Grado tiene unas fortificaciones muy interesantes, sí, y además muy accesibles, porque están, lo que era al frente, hay una carretera que lo va siguiendo, o sea que uno se acerca a las fortificaciones con el coche. Entonces, estas fortificaciones están señalizadas. Cualquiera que vaya por la antigua carretera de Grado, en la zona de Peñaflor, puede entrar en la ruta esta y subir a San Martín de Gurulles, y están todas señalizadas. Aparte de eso, se editaron unos folletos de guía que se pueden recoger en la Casa de Cultura de Grado. Claro. Eso, como digo, está realizado, bueno, a medias, todavía queríamos ampliarlo más. Y entonces hablamos de la posibilidad de hacer en Grado un centro de interpretación. Dijimos, bueno, pues está bien, pues eso, para atender a la gente y para explicarles un poco lo que iban a ver, o lo que habían visto, si querían hacerlo. Y el ayuntamiento nos ofreció algo más que el centro de interpretación. Nos ofreció 3 salas que acababan de reacondicionar para ampliar el museo etnográfico que tienen. Sí. Y nos ofreció las 3 salas para que hagamos en ellas un museo de la Guerra Civil. Bueno. Y en eso estamos trabajando actualmente. Bueno, eso está bien. Claro que está bien. Claro. ¿Y hay fecha prevista de apertura? No, porque la cosa va lenta. Claro. Siempre nos encontramos con el no hay dinero, claro, no tenemos un euro. Claro. Bueno, pues habrá que permanecer atentos a ese tema, bueno, para poder visitar y hablar sin duda de ese museo en la zona de Grado. Pues Artemio Mortera, presidente de Arama, y Antonio Cuestas, vocal de Arama, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por acercarnos, bueno, pues esa realidad que hay en muchos lugares de la geografía asturiana, más centrada en los concejos de Oviedo y de Las Regueras,
que bueno, permanecen ahí esas edificaciones como centinelas de una historia que ojalá que no vuelva a repetirse. Muchísimas gracias por estar esta noche. Añadir, si me permite, sí, que están situadas la mayoría de ellas en puntos estratégicos que ya incluso desde los castros vienen, con lo cual al que le guste el paisaje, caminar un poco, disfrutar, tiene un dominio del terreno muy grande en la mayoría de las ocasiones, claro. Con lo cual es espectacular y bello. Claro, pues una vez que levante el tiempo y nos abandone este invierno, llegue el buen tiempo, pues aquellas personas que les gusta el senderismo y disfrutar de la naturaleza, pues ya tienen un motivo más para pasear por Asturias. Nosotros tenemos institucionalmente una salida que es los primeros sábados de cada mes, abierta, o sea, no es para socios solo, sino para el que quiera venir. Sí. Es una salida que se anuncia en nuestra página y se anuncia también en Facebook. Claro. Y ya digo, de hecho, muchas se añade, generalmente se agrega gente que no son socios y que van a verlo por curiosidad o un poco a enterarse de cómo funcionamos y ver si les gusta. Es fácil que los que van par de veces acaben dándose de alta como socios. Los invitamos desde aquí, encantados a que nos acompañen. A acompañarles para grabar una de esas rutas. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros por ofrecernos esta oportunidad de seguir difundiendo el tema, que como digo, ha sido una lucha constante. Claro que sí. Pues nosotros nos vamos ahora a publicidad y dentro de un momento volvemos para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora.